computación y sistemas informáticos. Muy bien, vamos a comenzar con lo que es ya de nuevo la instalación, ¿no?, del sistema operativo Windows, ya que no estaba funcionando el Windows 11 que me descargué ayer, justamente antes de clases. He descargado otra versión, pero esta versión es distinta de las demás, ¿no? Es ya una versión ya optimizada, ¿no? Un Windows 10 optimizado para aquellas máquinas antiguas, ¿no? Se llama Windows Mini OS, ¿no? Y vamos a instalar. Pueden ir a revisar la tarea número 2. Ya lo ya lo arreglé, ¿no? Ese problemita de la tarea 2. Muy bien. Ya. Comencemos. Muy bien. Ya. Vamos a instalar ya. Esto, clic derecho, le damos eliminar. Le vamos a decir que vamos a eliminar esto más, ¿no? Lo hacemos clic, ya, ¿no? O sea, si no le damos clic, va a eliminar solamente lo que está acá. Y si vamos a la carpeta, vamos a seguir todo todas sus carpetas, todo de la máquina virtual que creamos. Así que para eliminar todo, lo cliqueo el que dice borrar la máquina virtual, sus archivos y su disco virtual, su disco duro virtual, ¿no? Eliminar le pongo y listo, ¿no? Ya, nuevamente. Aquí, nuevo. Eh, Windows 10. Pero como está modificado, le voy a poner Windows, otro Windows, ¿no? ¿No? Ya. Aquí no le hago nada. Aquí le voy a poner, por defecto, 512 megas se pone, ¿no? Le voy a poner 8 gigas, ¿no? Que es 8192 megabytes. Y en procesador le voy a poner 12, ¿no? Listo. Ahora sí. En disco duro, almacenamiento, le voy a poner 120 gigas. Ya. Terminar, le pongo listo, ¿no? Entonces me voy aquí a configuración y le doy aquí en sistema, le voy a quitar el disquete. En pantalla le voy a poner al máximo. En almacenamiento le voy a poner que sea como unidad de estado sólido. Y aquí que venga la ISO, ¿no? Seleccionar, crear un disco óptico virtual, ¿no? Añadir. Y aquí en descargas lo añado, ¿no? Listo. Ahora sí. Seleccionamos
Y ya. Dudo que sea, pero ya. Mm, revisamos lo demás. Está perfecto. Aceptamos. A ver, iniciaremos sesión. Iniciamos, ¿no? O sea, prendemos la máquina virtual. Ya. Ahora sí. Vamos acá. Vamos a seleccionar el idioma. Español. Ya, ahorita va a arrancar, ¿no? Listo. A ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Ya. eh, mm, Vale, entonces, mientras esperamos, vamos a ver un video. Ahora de la a ver, ya. Ya. Al parecer ya entró, ¿no? Ya entró en su modo. A ver. Bueno. Oh, bueno. Un momentito. Vamos a ver el video y después vamos a configurar, ¿no? Eh, ya. Muy bien. Vamos a. Story Microsoft. Bien. Vamos a ver. Muy bien. Listo.
Ya está. Ya. Veamos ahora. Bienvenidos, amantes de la tecnología y apasionados de la innovación. Hoy nos adentramos en un fascinante viaje a través de la historia de una empresa que ha moldeado nuestro mundo digital. Prepara tus pensamientos para explorar la asombrosa trayectoria de Microsoft. ¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde detrás de los productos y servicios que utilizas a diario? ¿Qué compañía ha dejado una huella imborrable en nuestras vidas? La respuesta está justo frente a tus ojos: Microsoft, el gigante tecnológico que ha revolucionado la forma en que vivimos, trabajamos y nos entretenemos. Pero Microsoft no es solo una empresa de software. Han ampliado sus horizontes y se han convertido en líderes en el mundo del entretenimiento digital, con la increíble Xbox, que nos hacen olvidar la realidad y sumergirnos en universos paralelos llenos de acción y emoción. Entonces, queridos espectadores, prepárense para un viaje emocionante a través de la historia de Microsoft. Únanse a nosotros mientras exploramos sus triunfos, sus desafíos y su impacto duradero en el mundo que conocemos. Esta es una historia de innovación, perseverancia y una pasión inquebrantable por cambiar el futuro. Pioneros. La historia de Microsoft tiene sus raíces en la amistad y la visión compartida de dos jóvenes apasionados por la tecnología, Bill Gates y Paul Allen. Bill, cuyo nombre completo es William Henry Gates III, nació el 28 de octubre de 1955 en Seattle. Desde temprana edad, Gates aparece como una inteligencia excepcional. A los 13 años ya había desarrollado su primer software, un juego llamado Tic-Tac-Toe, que se ejecutaba en una computadora local, y desarrolló un interés profundo por la programación de las computadoras. Aprendió sobre los primeros ordenadores y programas, y su destreza lo llevó a superar a sus profesores. Fue educado en la escuela privada de Leipzig, donde tuvo acceso a una terminal de computadora y habilidades de programación avanzadas. Paul Allen, nacido el 21 de enero de 1953 en Seattle, Washington, era un poco mayor que Gates y compartía su pasión por la tecnología. Paul Allen también estudió en Langsay, donde conoció a Bill. A los 17 años, Gates y su amigo Paul Allen crearon un sistema para programar la computadora GE-800 que se utilizaba en la escuela. Ganaron dinero por sus esfuerzos y se dieron cuenta del potencial de la industria de la informática. En cuanto a la personalidad de Bill y Allen, eran dos individuos altamente inteligentes y apasionados por la tecnología. Bill era conocido por su intensa ética de trabajo, su habilidad para identificar oportunidades comerciales y su enfoque en la estrategia empresarial. Paul Allen, por su parte, era un ingeniero talentoso y visionario, a menudo enfocado en la creación y desarrollo de ideas innovadoras. La historia de Microsoft se remonta a un momento crucial. En 1975, Bill y Allen se enteraron de que la compañía MITS había lanzado el Altair 8800, uno de los primeros microordenadores. Bill Gates vio una oportunidad y se puso en contacto con la empresa para agregarle un lenguaje de programación que facilitara el uso del Altair. Junto con Allen, Bill desarrolló una versión del BASIC para el Altair en tan solo 8 semanas. Este lenguaje de programación, llamado Altair Basic, fue un éxito y marcó el inicio de Microsoft. Bill abandonó la Universidad de Harvard para trasladarse a Albuquerque, Nuevo México, donde se encontró MIT, y fundaron Microsoft el 4 de abril de 1975. Microsoft es la combinación de microcomputadora y software. Este nombre refleja la visión fundamental de la empresa, que se centró en desarrollar software eficiente para las microcomputadoras personales emergentes. MS-2, el sistema operativo que sentó las bases del éxito de Microsoft. En 1981, Microsoft lanzó al mercado el sistema operativo MS-2, que fue desarrollado originalmente por Tim Patterson de Seattle Computer Products y luego adquirido por Microsoft. El sistema operativo fue diseñado para funcionar en las computadoras personales de la época, en particular la serie IBM PC. Una de las características
características más notables de ese sistema era su interfaz de línea de comandos, donde los usuarios ingresaban comandos de textos para realizar tareas en las computadoras. Aunque esta interfaz puede parecer primitiva en comparación con los sistemas operativos modernos, la relación de Microsoft con IBM para proporcionar la MS2 a las computadoras IBM PC abrió el camino para que Microsoft se convirtiera en un jugador dominante en la industria de la tecnología. También estableció el modelo de negocio de licencias de software, donde Microsoft otorgó licencias a fabricantes de hardware para incluir este sistema en sus computadoras. Esta estrategia dejó un flujo constante de ingresos y ayudó a financiar el desarrollo de futuros proyectos. Lanzamiento de Windows. La primera versión de Microsoft Windows, lanzada en 1985, entró en la competencia con el sistema operativo de Apple. Aunque tenía una funcionalidad limitada y escasa popularidad, Windows 1.0 se presentó como una extensión gráfica de MS2 en lugar de un sistema operativo independiente. En noviembre de 1987 se lanzó Windows 2.0, mostrando cierta mejora en popularidad frente a su predecesor. En 1990, Microsoft lanzó Windows versión 3.0, marcando un gran éxito comercial. Con 2 millones de copias vendidas en medio año, introdujo mejoras en la interfaz y multitarea. Windows se destacó como la primera versión exitosa de Microsoft Windows, desafiando a Apple Macintosh. Lanzamiento del Microsoft Office. En el mundo donde las computadoras personales estaban ganando terreno, Microsoft tomó la delantera de lanzar Microsoft Office el 1 de agosto de 1989. Este conjunto de aplicaciones fue un hito tecnológico que revolucionó la manera en que las personas interactuaban con la información y potenciaban la productividad. De Macintosh a Windows, expandiendo el alcance inicialmente presentado para Apple Macintosh, Microsoft Office llegó a los usuarios de Windows en 1990. Esto marcó un momento crucial al unificar el software de productividad en diferentes plataformas, permitiendo a más personas aprovechar las capacidades innovadoras de estas aplicaciones. La primera versión de Microsoft Office contenía 3 aplicaciones fundamentales que se convertirían en pilares de la productividad digital. Microsoft Word, transformando la forma en que creamos y editamos documentos. Word introdujo un enfoque intuitivo para el procesamiento de texto, facilitando la creación de informes, cartas y aún más. Microsoft Excel, una revolución en el manejo de datos, cálculos. Excel permitió a los usuarios crear hojas de cálculo dinámicas para realizar análisis, llevar registros financieros y mucho más. Microsoft PowerPoint, cambiando la forma en que compartimos ideas. PowerPoint brindó a los usuarios las herramientas para crear presentaciones visuales impactantes, lo que permitió comunicar información de manera efectiva. La versión Pro, potencia y profundidad para aquellos que buscaban un nivel superior de funcionalidad. Microsoft Office Pro presentó Microsoft Access. Esta potente herramienta de administración de bases de datos abrió nuevas posibilidades en el almacenamiento y análisis de datos, lo que se convirtió en un recurso invaluable para empresas y profesionales. Dominio en el mercado de sistemas operativos con Windows 95 y Windows 98. Durante la década de 1990, Microsoft desarrolló un dominio significativo en el mercado de sistemas operativos con el lanzamiento de Windows 95 y Windows 98. Estos sistemas operativos jugaron un papel fundamental en la popularización de las computadoras personales y la interfaz gráfica de usuario, lo que marcó un hito en la historia de la informática.
Windows 95, lanzado en 1995, presentó varias características innovadoras, incluyendo el menú de inicio, la barra de tareas y el explorador de Windows. Estas características simplificaron la navegación y el acceso a archivos y aplicaciones, haciendo que el uso de las computadoras fuera más intuitivo para una audiencia más amplia. Además, Windows 95 presentó mejoras en la multitarea y la estabilidad en comparación con sus predecesoras, lo que lo convirtió en un sistema operativo atractivo para usuarios individuales y empresas. Windows 98, lanzado en 1998, continuó sobre la construcción de la base del Windows 95, trajo mejoras en rendimiento, compatibilidad de hardware y nuevas características, como el sistema de archivos FAT32, que permitió una gestión más eficiente del espacio de disco y el soporte de dispositivos USB. También apareció una interfaz de usuario más pulido y una mayor integración con Internet, lo que marcó un paso importante hacia la creciente importancia de la World Wide Web en la vida cotidiana. En el año 2001, Microsoft presentó la Windows XP, un icónico sistema operativo. Su interfaz intuitiva, estabilidad y mejoras lo cambiaron en una elección duradera para millones de usuarios XP. La XP marcó una era y su legado perdura en la evolución de los sistemas operativos modernos. Guerra de navegadores, introducción de Internet Explorer. La introducción de Internet Explorer y la guerra de navegadores en los años 90 fueron eventos claves en la historia de la web. Internet Explorer, desarrollado por Microsoft, se lanzó en 1995 como parte de Windows 95, aprovechando su integración en el sistema operativo líder. Internet Explorer ganó rápidamente cuota de mercado, lo que llevó a una competencia intensa con Netscape, el navegador líder en ese momento. Esta guerra de navegadores se centró en la innovación tecnológica, la velocidad y la compatibilidad con los estándares web. Ambas compañías lanzaron versiones actualizadas de sus navegadores con características más avanzadas. Microsoft distribuía Internet Explorer preinstalado en Windows, lo que dio una ventaja competitiva. El punto de inflexión llegó con el lanzamiento de Internet Explorer 4, que presentó una interfaz más elegante y funciones integradas. A medida que la cuota de mercado de Internet Explorer crecía, Netscape comenzó a perder terreno. Eventualmente, Netscape liberó el código fuente de su navegador como código abierto, dando lugar al desarrollo de Mozilla Firefox. Esta guerra culminó con la victoria de Internet Explorer en términos de cuota de mercado, pero también sentó las bases para la competencia y la innovación continua en la industria de los navegadores, que más tarde llevó a la diversificación de opciones de navegación web. Inicio del milenio, Microsoft acusada de antimonopolio. A principios del nuevo milenio, Microsoft se encontró en medio de un caso histórico de prácticas antimonopolio que tuvo un impacto significativo en la industria de la tecnología y en forma en que se regulan las empresas de gran tamaño en los Estados Unidos. El caso se centró en gran medida en las tácticas comerciales y estratégicas de Microsoft en relación con su sistema operativo Windows y su navegador web Internet Explorer. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y varios estados presentaron demandas legales contra Microsoft, alegando que la empresa estaba utilizando su dominio en el mercado de sistemas operativos de computadoras para aplastar la competencia y mantener un monopolio ilegal. El núcleo de la acusación se centraba en la inclusión obligatoria de Internet Explorer junto con el sistema operativo Windows, lo que dificultaba la competencia de otros navegadores web. El caso alcanzó su punto culminante en el año 2000, cuando un tribunal federal falló que Microsoft estaba violando las leyes antimonopolio al intentar monopolizar el mercado de navegadores web. La división de Microsoft en dos empresas separadas, una encargada de desarrollar el sistema operativo Windows y la otra que se centraría en aplicaciones y software. Sin embargo, en 2001, bajo la administración del presidente George Bush, el Departamento de Justicia y Microsoft llegaron a un acuerdo que anuló la decisión de dividir la empresa. En lugar de eso, Microsoft pidió una serie de restricciones en sus prácticas comerciales para promover la competencia y garantizar la igualdad de condiciones en el mercado. Consola de videojuegos Xbox.
En el año 2001, un evento trascendental sacudió la industria del entretenimiento, el lanzamiento de la consola de videojuegos Xbox por parte de Microsoft. Este paso audaz y estratégico marcó la entrada épica de la empresa de software en un territorio completamente nuevo. Los videojuegos, la Xbox, en un centro de entretenimiento completo, ofrecía una amplia gama de títulos de alta calidad y sus plataformas en línea. Xbox Live revolucionó el juego en línea al permitir a los jugadores de todo el mundo competir y colaborar en un entorno virtual. El diseño distintivo de la Xbox con su icono control en forma de X se convirtió en un símbolo reconocido al instante. Este enfoque en la innovación técnica atrajo a una base de fanáticos devotos y estableció la marca Xbox como sinónimo de calidad y vanguardia. Microsoft Office 365. La introducción de Microsoft Office 365 marcó un cambio significativo en la forma en que los usuarios acceden y utilizan las aplicaciones de productividad de Microsoft. Office 365 es una suite de software que incluye una variedad de aplicaciones populares como Word, Excel, PowerPoint, Outlook y más, junto con servicios en la nube y características de colaboración. A diferencia de las versiones tradicionales de Office que solían basarse en licencias de software compradas por separado, Office 365 adoptó un modelo de suscripción que trajo consigo varias ventajas y cambios en la forma en que las personas utilizan estas herramientas. La transición al modelo de suscripción de Office 365 fue una decisión estratégica de Microsoft. Acceso a la nube. Office 365 ofrece un almacenamiento en la nube a través de OneDrive, lo que permite a los usuarios almacenar y acceder a sus documentos y archivos desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Esto facilita la colaboración en línea y el trabajo en equipo. Actualizaciones continuas. Los suscriptores de Office 365 obtienen acceso a las últimas características y mejoras de manera regular en lugar de tener que esperar a una nueva versión de software para obtener nuevas funcionalidades. Aplicaciones en múltiples dispositivos. Los usuarios pueden instalar las aplicaciones de Office 365 en varios dispositivos como computadoras, tabletas y teléfonos, lo que les permite trabajar de manera fluida en diferentes plataformas. Seguridad y cumplimiento. Office 365 incluye medidas de seguridad y cumplimiento para proteger los datos y la privacidad de los usuarios, cumpliendo con regulaciones y estándares industriales. Adquisiciones de Microsoft. Titus Communication en el año 2000 por $945 millones. Fast Search Transfer 2008 por $1.191 millones. Jammer 2012 por $1.200 millones. Navision 2002 por $1.330 millones. Affirmate Network 2020 por $1.350 millones. Bocio Corporation año 2000 $1.375 millones. Moja en el año 2014 por $2.500 millones. Aquantive 2007 por $6.300 millones. Nokia en el año 2013 por $7.200 millones. GitHub en el año 2018 por $7.500 millones. Zenimax Media en el año 2020 por $7.500 millones. Skype en el año 2011 por $8.500 millones. Nuance en el año 2021 por $19.700 millones. LinkedIn en el año 2016 por $26.200 millones. Activision Blizzard en el año 2022 por $68.700 millones. Mensaje final. La historia de Microsoft es un poderoso testimonio de cómo la pasión, la perseverancia y la visión pueden transformar el mundo. Desde los primeros días de Bill Gates y Paul Allen en la escuela hasta la fundación de una empresa que redefinió la tecnología, encontramos una lección inquebrantable. Los sueños se vuelven realidad cuando se mezclan con trabajo incansable. Cada línea de código, cada desafío superado nos recuerda que no hay límites para lo que podemos lograr cuando creemos en nuestras ideas
ideas y nos esforzamos por convertirlas en realidad. La historia nos enseña que las oportunidades no esperan, crean. Cada paso en este camino, cada desafío superado es un recordatorio de que en el futuro pertenece a aquellos que se atreven a soñar en grande y a dar cada paso con determinación. Como Bill Gates y Paul Allen, podemos mirar hacia adelante, enfrentar la incertidumbre y construir algo que perdure en el tiempo. Así que adelante, sueña, trabaja duro y nunca subestimes el poder de tu visión y pasión. El futuro está esperando y es tuyo para crear e inspirar. Muy bien. Vamos a ver, un rato. Hola, 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 hola. Ahora sí. Estoy en el teléfono, con mi teléfono conectado y se escucha bien. Eh, bueno, muy bien. Vamos a continuar. Lo cierto es que no descargué en sí una versión de Windows. Eh, o sea, sí es una versión de Windows, pero está basado en Linux. Recién me di cuenta, ¿no? Recién me di cuenta. Volvemos, ¿no? Esta es la pantalla de inicio. Vamos a, eh, vamos a sistemas y vamos a eh, instalar, ¿no? Aquí nos dice instalar. Vamos a instalar. Ya, ¿no? Bueno, esto advertencia va a borrar lo que se borrará archivos, documentos, ¿no? Ahí está. Continuar. Ya. Minios es, ¿no? Ya, vamos a, ya, ¿no? Ya, ya está instalando. Si queremos ver, estos son registros, puro, puros registros, ¿no? Del sistema. Así que lo voy a ocultar. Listo. Ahí está, ¿no? Ya, bueno, vamos a ver lo que es ahora un video sobre la historia de Linux. Ahora, ¿no? Muy buena, por cierto, es la historia de Linux. Veamos. En 1969, Ken Thompson y Dennis Ritchie comenzaron el desarrollo del sistema operativo Unix en los laboratorios Bell. Los laboratorios existían las computadoras. En 1969, Ken Thompson y Dennis Ritchie comenzaron el desarrollo del sistema operativo Unix en los laboratorios Bell. Los laboratorios Bell son uno de los centros de investigación a los que más les debemos en la historia de la tecnología por la cantidad de innovaciones que salieron de ahí. Por ejemplo, allí se creó el transistor, que es la base de los chips, de los microprocesadores, que son la base de la tecnología actualmente. Los laboratorios Bell también fueron un precursor de lo que hoy es Silicon Valley. Y si no lo sabías, te invito a ver este video que tenemos en el canal donde te contamos toda la
historia de Silicon Valley. En los laboratorios Bell también se creó el lenguaje C, que es el papá de casi todos los lenguajes modernos, y allí también se creó este sistema Unix, el más importante de la época, y del cual derivan varios sistemas operativos. En 1972, Unix fue reescrito en el lenguaje C para hacerlo portable y escalable, de tal manera que Unix, de ser un solo sistema operativo, se partió en varias familias por esa facilidad de portarlo a diferentes tipos de computadoras. Casi 20 años después, en 1991, un estudiante universitario finlandés llamado Linus Torvalds creó el núcleo, el kernel de un sistema operativo compatible con Unix, y lo creó sin proponérselo, solamente divirtiéndose en su computadora programando cosas, terminó creando un sistema operativo. Luego compartió el código con un foro de programadores porque siempre fue un proyecto por diversión, como él mismo escribe en su libro Just for Fun, y en este foro de programadores el proyecto Linux empezó a crecer muchísimo. De hecho, Linux es una combinación entre el nombre del creador Linus y la X de Unix. Si bien Linux no es un sistema operativo como tal, es la parte más importante del sistema operativo porque es el núcleo, y los sistemas operativos basados en Linux hoy por hoy son los más utilizados en el mundo. No solamente están en servidores, también están en cloud computing, también están en supercomputadoras, están en todos los teléfonos Android, están en relojes, están en hornos microondas, en refrigeradoras, en televisores. Linux es sin duda alguna el sistema operativo más utilizado en el mundo. Y sí, no es un sistema operativo, pero ya la gente entiende. Cuando hablamos de Ubuntu decimos Linux, cuando hablamos de SUSE decimos Linux, cuando hablamos de Red Hat decimos Linux, cuando hablamos de Kali decimos Linux. La gente entiende. Así que evitemos ese debate y vamos al tema de este video, que es cómo se creó Linux, qué circunstancias ocurrieron y cómo es que Linux fue creado por accidente, es decir, sin que realmente el creador se lo proponga mientras él estaba programando por diversión en su computadora. Pero antes de continuar te cuento que EDTeam es tecnología para todos. No importa de dónde vengas, tu condición social o económica, tu país, tu edad, la carrera de la que vengas, tu género, porque todos pueden dominar la tecnología estudiando en EDTeam. La tecnología hoy domina el mundo y la única forma de seguir siendo relevante y no quedarte obsoleto en este mundo tan competitivo es dominar la tecnología, y hay muchísimas maneras de dominar la tecnología y las puedes aprender en EDTeam. Recuerda que puedes comenzar gratis cualquiera de nuestros cientos de cursos, y además te cuento que falta muy poco para la Semana de la Tecnología, un gran evento de EDTeam en el que te vamos a enseñar a ti, pero también a mamá, a papá, a la novia, al novio, al sobrino, al primo, a todos por qué la tecnología es tan importante y por qué todos deberíamos comprenderla. Además vas a tener bastantes cursos gratuitos, sorpresas y un montón de regalos de EDTeam. Así que si nos sigues en nuestras redes sociales, aquí en YouTube, pero también en Instagram, en LinkedIn y en TikTok, te vas a enterar muy pronto de más detalles de la Semana de la Tecnología. Ahora, volviendo al tema de Linux, para que entiendas la importancia, vamos a dar un poquito de contexto. Te decía que en los años 70 se crea el sistema Unix, y es que en esos tiempos no existían las computadoras personales, sino enormes mainframes que eran controlados a través de terminales, es decir, pantalla y teclado que se conectaba por red al mainframe, que era gigantesco. En el año 1976 aparece la primera computadora personal masiva, que es la Apple II, la Apple II. Pero en el mismo año, Bill Gates y Paul Allen fundan Microsoft, con lo cual se inicia la industria del software. Y si no lo sabías, también tenemos un video en el que te contamos la historia de Microsoft. El punto es que pasar de las computadoras gigantescas a la computadora personal, es decir, que cualquier familia que pueda pagarlo porque no era barato, pudiera tener una computadora en casa, daba enormes posibilidades, y la industria del software empieza a crecer porque las computadoras requieren software que haga cálculos, que te permite escribir documentos, que te permite hacer diseños básicos, etc. Eso es lo que le daba vida a las computadoras. Por eso Microsoft se hizo tan famosa por sus paquetes de software. Para el año 1984, el ingeniero del MIT, Richard Stallman, renuncia a su trabajo y decide crear un sistema operativo completamente libre que sería compatible con Unix, porque Unix seguía siendo como ese santo grial de los sistemas operativos, como esa inspiración para todos los programadores, ¿no? Pero Unix era muy costoso y era propietario. Richard Stallman estaba muy enojado porque no podía acceder al código de cierto software, porque ya el software se había convertido en una industria. De hecho, en 1976, muy jovencito, Bill Gates le escribió una carta a los clubes de hackers que se compartían su código, y él los acusa de ladrones, de estar robando el trabajo de otros, y él les dice: ¿por qué ustedes sí pagan por el hardware pero no pagan por el software? Ese fue el inicio de una división de dos mundos, el software propietario y el software que quería ser libre. Entonces Stallman dice: voy a crear mi sistema operativo libre. Al proyecto le llama GNU, que significa GNU is not Unix, es un acrónimo recursivo,
operativo y empieza a crear varios programas, porque para ponértelo en sencillo, el sistema operativo es la base sobre la cual corren las aplicaciones. Existen dos tipos de software básicamente, los software de sistema y los software de aplicación. El software de sistema es aquel que interactúa con el hardware, es como la capa base que se comunica con la memoria RAM, con el procesador, con el disco, etcétera, ¿no? Y encima del software de sistema están los software de aplicación, Photoshop, Word, Illustrator, etcétera. Todos los software que uses, Google Chrome, Firefox, esos son software de aplicación que corren encima del sistema operativo. Entonces, lo que empezó a hacer Richard Stallman fue el software de aplicación que va por encima y también escribió algunas utilidades del software del sistema, pero no logró completar el núcleo. En el año 1991, como te decía, al otro lado del Atlántico, en Finlandia, Linus Torvalds logró en poco tiempo aquello que Richard Stallman llevaba casi 10 años intentando. En una entrevista le preguntan a Stallman, ¿por qué dejaste el kernel para el final, siendo el núcleo, siendo la parte más importante? Y él responde que no es que lo hayan dejado al final. En realidad estaban trabajando en el kernel, pero se les complicaba demasiado y pasaba el tiempo y se les seguía complicando y no lo lograban terminar. No es que lo hayan dejado al final, pero Linus Torvalds lo creó mucho más rápido. Linus Torvalds para 1991, año que publica la primera versión de Linux, tenía 22 años apenas y era estudiante universitario en la Universidad de Helsinki, en Finlandia. Linus Torvalds desde muy pequeño aprendió a programar, pero no aprendió a programar en Python, en Java, bueno, esos lenguajes ni existían siquiera, ¿no? Pero, es decir, no aprendió a programar en un lenguaje de alto nivel, sino directo al lenguaje máquina, directo al ensamblador, cuando los hombres eran hombres y escribían sus propios drivers, en palabras del mismo Linus Torvalds, no mías. Entonces, él podía entender cómo funcionaban los procesadores y en el año 1988, él se compró su primera computadora, un clon de IBM. Haciendo memoria, en esos años, los clones de IBM dominaban el mercado y también estaba el DOS de Microsoft, que era el sistema operativo dominante. A Linus Torvalds no le gustaba en absoluto ese sistema operativo. Recordemos que fue un maquillaje de un sistema operativo que Bill Gates compró para vendérselo luego a IBM, pero esa es otra historia para otro video, ¿sí? Me dejan en los comentarios si quieren que hablemos de eso, pero a Linus Torvalds no le gustó absolutamente. Así que Linus Torvalds quería en su computadora personal tener la misma experiencia que tenía en las terminales que usaba en la universidad. Las terminales se conectaban a una computadora Unix, pero Unix para su computadora personal le costaba $5,000 una licencia. ¿De dónde va a sacar tanto dinero? Y en 1988, imagínate. Entonces él, investigando, encontró que existía una versión para uso estudiantil, para uso educativo, llamada Minix, que era una variación de Unix solamente para uso educativo, no comercial. Así que compró la licencia de Minix, la instaló en su equipo y empezó a juguetear con ella y empezó a programar nuevamente por pura diversión. Se pasaba programando todo el día, similar a la historia que vimos de Bill Gates con Microsoft, que se podía quedar horas y horas programando. Era su obsesión, era como un adolescente promedio con un videojuego o con una pelota o como un Gen Z con TikTok. O sea, todo el día, no es lo mismo. El punto es que programando por diversión empezó a programar varias utilidades, como un sistema de archivos, un controlador de discos, un emulador de terminales, un intérprete de comandos, y así iba creciendo la cantidad de utilidades que él iba creando. Haciendo un paralelismo, es más o menos lo que pasó con Steve Wozniak de Apple. Steve Wozniak lo único que quería crear era una terminal para conectarse a una gran computadora, pero cuando vio que ya existían microprocesadores, pensó que él podía hacer el procesamiento en su misma computadora local en vez de conectarse a una interfaz de red, y así fue como creó la Apple One. En el caso de Linus Torvalds fue similar. Él empezó a crear programas y sin darse cuenta estos empezaron a crecer hasta prácticamente tener un sistema operativo completo, o bueno, el núcleo del sistema operativo. Él pensó que esto era muy interesante y quiso compartirlo, así que lo publica el 25 de agosto de 1991 en el foro de Minix diciéndole a la gente, miren, he creado esto, me parece muy interesante, échenle un ojo, a ver, díganme qué les parece a ustedes, a ver si le encuentran algo que mejorarle y espero sus comentarios. Es decir, no hubo una intención comercial. Le han preguntado incluso a él que siente de que Linux prácticamente domina el mundo, que hayan empresas multimillonarias basadas en Linux, por ejemplo Red Hat, que es gigantesca, y que él no tenga esos millones en el banco. Y la respuesta de Linus es que, pues, si él hubiera empezado a cobrar desde el inicio, Linux no sería lo que es ahora, así que tampoco tendría nada de dinero, porque seamos honestos, Linus Torvalds comienza el proyecto, pero este proyecto crece porque él decide
decide abrirlo, él decide liberarlo, ponerlo abierto y compartir el código para que la gente lo vea. A la gente le encantó tanto el proyecto que empezaron a sumarse y empezaron a añadirle cosas de tal manera que el proyecto empieza a crecer. Y Linus Torvalds se pregunta qué licencia le pongo cuando empieza a crecer, porque una cosa es tener tu proyecto para ti como un juego, como un pasatiempo, y otra cosa es un proyecto que empieza a crecer y que necesita un respaldo legal para que nadie diga esto es mío y lo patente o algo así, ¿no? Entonces él decide usar la licencia GPL o la GNU Public License del proyecto GNU de Richard Stallman, porque el movimiento de Richard Stallman había creado una licencia muy buena que evitaba que nadie se adueñe del software. Para ponértelo en sencillo y no entrar en términos legales que son aburridos, básicamente era esto: el software es libre de distribuirse, de copiarse y de sacarse versiones derivadas. Es decir, yo encuentro un software y le puedo sacar una versión derivada. Ya está. Pero aquí viene el detalle. Si yo le saco una versión derivada de ese software, esa versión derivada también debe estar libre para la comunidad. No puedo yo licenciar esa versión derivada. Entonces de esa manera se protegían de que alguna empresa pueda robarse sus creaciones. Entonces Linus Torvalds le pone esta licencia y el proyecto empieza a crecer. Como al proyecto GNU le faltaba el kernel y estamos con una cultura de compartir el software, el proyecto GNU toma el núcleo de Linux y lo integra al sistema que tenían, porque era la pieza faltante. Pero acá viene un detalle, y es que el proyecto Linux creció tanto que era mucho más grande que el proyecto GNU. No solamente en cantidad de colaboradores, en líneas de código, en impacto mundial, era más grande. Y eso es algo que siempre incomodó a Richard Stallman. Cada vez que alguien decía Linux, él se enojaba muchísimo y corregía: no es Linux, es GNU Linux. Lo cual a ciencia cierta no es del todo verdad, porque GNU Linux son algunos sistemas operativos que tienen herramientas GNU y el kernel de Linux, pero Linux va mucho más allá. Android tiene Linux en el núcleo y no es GNU Linux. Y así te puedo citar muchos casos como los sistemas embebidos y demás, ¿no? El mismo Linus Torvalds dice que le parece ridículo que haya que decirle GNU Linux a todos los sistemas basados en Linux. Él dice que sí es correcto, pero para un grupo de sistemas. No es correcto decirle GNU Linux absolutamente a todo. Pero, pues, Richard Stallman siempre ha tenido una visión de blanco y negro, del bien contra el mal. O sea, cuando en el mundo hay toda una escala de grises, para Stallman siempre ha sido todo blanco y negro, y si tú dices Linux, despierta su ira. Incluso en el primer Linux World, que fue el primer evento de Linux en el año 1998, invitan a Linus Torvalds a hablar sobre Linux y él habla sobre cómo lo creó, él habla sobre la colaboración de la comunidad y todo muy chévere, ¿no? Y al rato invitan a hablar a Richard Stallman y Stallman se dedica todo el rato a atacar a quienes dicen Linux en lugar de decir GNU Linux. O sea, era un sujeto monotemático, no salía de ese guión. Entonces, cuando una persona dice Linux y alguien más viene y le corrige y dice GNU Linux, estamos alimentando esa guerrilla que inició Richard Stallman. Es cierto que algunos sistemas se pueden llamar GNU Linux, pero no todos. Domina la tecnología y trabaja en cualquier lugar del mundo sin salir de casa. No importa de dónde vengas, estudia, persevera y no te detengas hasta ser la mejor versión de ti mismo. En EDTeam acompañamos a miles de personas en su crecimiento personal y profesional. Entra en ed.team/cursos y tú puedes ser el próximo. Y en este video estamos hablando de la creación de Linux. Si quieres saber un poquito más de Linux, de su rivalidad con Windows, del open source en general, tenemos un video que te va a salir por acá donde hablamos de qué es Linux. También tenemos un video hablándote de cuáles son las distribuciones Linux más usadas en el mundo. Las distribuciones son los sistemas operativos completos basados en el núcleo de Linux. Y para cerrar este video quisiera hablar brevemente del open source versus el software libre. El software libre es una ideología filosófica que inicia Richard Stallman, como te decía, del bien contra el mal, ¿no? Él decía, si tú tienes una receta de cocina y esa receta de cocina tú la compartes con tus amigos para que ellos también cocinen y algún amigo le agrega un ingrediente y la comparte, pues eso le hace un bien a la humanidad y no es justo que te encarcelen por eso, sino una referencia al software. Y tiene razón, sin embargo hay una falacia en ese razonamiento, ¿no? ¿Qué tal si esa receta de cocina no la creaste tú, sino que te la robaste de un chef que pasó años estudiando o viajando para desarrollar esa receta? Ahí ya no es tan bonito, ¿no? O sea, está muy bien compartir, pero lo que es tuyo. Cuando tú compartes lo que no creaste tú, sin permiso, pues no es compartir, es apropiarte de lo que no te pertenece. Entonces el software libre tenía esa visión muy filosófica, muy religiosa. El movimiento open source, por su lado, nace en 1988 cuando Netscape cierra porque quedó destruida por Microsoft, pero ellos antes de morir dicen, ¿y qué tal que liberamos nuestro código? Quizás otros programadores puedan continuar este proyecto.
proyecto. Así que ellos abren el código y a partir de ese momento hablamos de open source como código abierto, código que otras personas pueden explorar y pueden a partir de ese código crear otros proyectos. Le preguntaron la opinión a Linus Torvalds y a él le encantó el concepto de open source porque era puramente técnico en lugar de ser algo religioso y filosófico. Nuevamente en una entrevista Linus Torvalds dice, a mí véanme como el ingeniero y a Stallman véanlo como el filósofo. Y con eso se dice todo. Y como te imaginarás, Stallman siempre que podía decía que el open source no era una visión correcta del mundo porque solamente se basaba en la parte técnica y no en el bien contra el mal. Un detalle a tener en cuenta antes de cerrar este video es que Linux creció muchísimo en la década de los 90 cuando se creó, a pesar de ser un sistema operativo para frikis, para nerds, para gente muy metida en la tecnología, porque no era tan amigable para el usuario común, hasta la llegada de Ubuntu, y por eso Ubuntu tuvo tantos haters, pero ese es tema para otro video. Pero uno de los detalles que hizo el crecimiento exponencial de Linux fue la web. La web nace también en los años 90 y el servidor Apache fue el más usado en el mundo web. Con la explosión de la web, Linux explota en todos los servidores y es algo que ningún sistema operativo ha podido igualar hasta la fecha. Por eso Linux es el rey de los servidores. Y aparte, Linux, al ser open source, es altamente personalizable y cualquier empresa que tenga los recursos, obviamente, puede utilizar ese kernel para crear su propia versión de su sistema operativo. Y el ejemplo más grande es Android. Entonces sí, amigos y amigas, Linux es el sistema operativo más utilizado en el mundo. Sí se creó por accidente. Sé que accidente suena muy extremo, como que Linus Torvalds se cayó y apareció Linux, pero recordemos que en su mismo libro, Just for Fun, él dice la historia de una revolución accidental en su propio libro autobiográfico. Y esa ha sido la historia de la creación de Linux. Espero que este video te haya gustado y si quieres saber más del mundo de la tecnología, te invito a visitarnos en nuestro sitio web ed.team porque EDTeam es tecnología para todos. No importa tu edad, tu país, tu condición social o económica, todos pueden dominar la tecnología en EDTeam y recuerda que falta poquito para la Semana de la Tecnología en EDTeam, el evento en el que le vamos a enseñar a toda la familia por qué todos deberíamos dominar la tecnología y también vamos a tener muchos cursos gratis, regalos y muchas sorpresas para toda nuestra comunidad. Así que no te lo pierdas, yo soy Álvaro Felipe desde Lima, Perú y nos vemos en un próximo video. Chao. Muy bien, vamos a continuar viendo lo que es ya se instaló, ¿no? Ok, bueno, vamos a reiniciarla ahora. Configurar antes de la instalación. A ver, está bien. Ya. Vamos a reiniciarla a ver qué sucede. A ver qué sucede. No, vamos a ver. Mm, ya. Bueno, mm, a veces, a veces hay que quitar el CD instalador. A ver, aquí, aquí, aquí vamos a ver. Parece que me olvidé. Eh, Veamos. A ver, veamos.
Mm, 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 mm. Veamos. Veamos qué hay. No sé, congelado está cargando, ¿no? Es la máquina. Y es como una eh, versión de Windows, pero hecho con con Ubuntu. No, perdón, con Linux. Ya, ¿no? Bueno, y no estaba tan esperado ¿no? Pero como verán, no es Windows, ¿no? Es Linux. Porque miren aquí en sus programas de ofimática, se llama LibreOffice, ¿no? Tiene lo mismo, ¿no? Calculador, Excel, eh, Write es Word, este, mm, Impress, el PowerPoint, ¿no? Eso es, ¿no? Este LibreOffice solito es como si fuera un texto sin formato, digamos, ¿no? Y si aprieto Alt, Control Alt T, vamos a usar su terminal, ¿no? Vamos a poder usar eh, como si fuera eh, Linux, ¿no? Puro comandos, ¿no? Voy a probar este comando, ven. Vamos a probar su update. A ver si funciona. Ah, bien funcionó. Este sudo update, ya lo vamos a ver en su momento. Es para actualizar, ¿no? Actualizar los paquetes que tiene Linux, ¿no? Eso.
Ya, está bien, ¿eh? Ya, ya. Bueno, ahí está, ¿no? Vamos a ver lo que es su navegador por defecto. Por defecto en Linux sería Firefox o otro navegador, ¿no? Pero no va, no va a tener, no va a haber Google Chrome, nada de Google no va a haber, ¿no? Solo va a haber lo que es, bueno, es eh, softwares de código abierto, ¿no? O sea, que no estén privados. Por ejemplo, todo lo que es Microsoft es privado, ¿no? Adobe también es privado y no se puede compartir código, ¿no? Así que han decidido hacer sus propios programas. eh, claro, algunos programas que son multiplataforma, ya que son Netflix, todos los softwares que son streaming con Netflix, Spotify, eh, Disney Plus, HBO, etcétera. Y eso, no, todo, ¿no? Por ejemplo, WhatsApp Web, o sea, funciona WhatsApp Web porque es en la web, ¿no? Pero si quieres aplicación en Linux, no tiene aplicación, ¿no? Tiene similares, pero no es tan confiable, ¿no? Eso. Y bueno, eh, vamos a, vamos a instalar otra versión de Linux y, y otra versión de Windows, ¿no? Ya que esta versión que descargué es como una herramienta para salvar todos tus documentos, ya que sea de Windows o sí, de Windows, ¿no? Ya que pones en pendrive este sistema operativo de herramienta y como está basado en Linux, no se puede infectar, ¿no? De nada. O sea, se puede abrir así nomás, sin que tengas que instalarlo, ¿no? Es como que eh, lo instala, pero modo de prueba, ¿no? O sea, no lo instala en sí en el disco duro, ¿no? Digamos por encima nomás. Lo instala y puedes usar normal. Todo, todo no normal puedes usar, pero no se van a guardar tus, las modificaciones que hagas en ese Linux, ¿no?
en esa versión de Linux. Eso. Bueno, hasta acá alguna duda, pregunta que tengan. Inge, consultita. Buenas noches. Buenas noches. De acuerdo al video que hemos visto, entonces significa que hay un monopolio de parte de Microsoft Word o Microsoft, es lo que hemos visto, ¿no? Y, y son, como en este caso, el otro de Linux, que es un sistema abierto. Eso es lo que he entendido, Inge. ¿Por qué no usamos el de Linux aquí en Bolivia? Eso quería preguntar. Ok. Bueno. Es muy raro. Es muy raro ver aquí en Bolivia, más que todo es muy raro ver a los que programan, que usan Linux, ya que es bien específico este sistema operativo, es más para desarrollo de softwares, ¿no? También lo implementan como servidores, ¿no? ¿No? Digamos un servidor que compres para ahí alojar todos tus páginas web, otros documentos, etcétera. Ese servidor tal vez esté alojado en un sistema Linux, ¿no? ¿Por qué sistemas Linux? Son más ligeros, eh, son más ligeros de los requisitos, no piden tanto, ¿no? Como Windows. Eh, ejemplo, RAM, no pide mucho RAM, ¿no? Máximo te pedirá 4 4 gigas, máximo te pedirán, pide, ¿no? Eso. En disco duro eh, también no pide mucho, máximo es eh, 80 a 100 gigas, máximo, ¿no? Nada más. Es muy poquito lo que usa los recursos Linux, ¿no? Además, como es código abierto, hay N versiones, ¿no? Yo conoceré 5 o 6, ¿no? Que usé, no tan bien, pero lo usé. Pero hay hartos, como hay gente que los modifica, que los hace a su parecer, ¿no? Y aquí en Bolivia estamos acostumbrados desde chiquito a usar Windows. Hemos crecido todos en Windows, ¿no? Y bueno, les invito a pasarse a Linux, a probar, etcétera, ¿no? No hay, no hay que limitarse, ¿no? Yo en mi otra computadora trabajo en Linux y bien, ¿no? No tengo muchos problemas como estas últimas actualizaciones de Windows. No hay nada de eso en Linux, ¿no? Estoy usando la versión Ubuntu, ¿no? De Linux. Mm, Bueno,
Como es Ah, fácil de usar también Windows, todos los usan. Y es como nos han enseñado desde chiquitos, ¿no? A usar Windows, ¿no? Eso. Eso es. tengo entendido que también el Linux no tiene mucho virus, eso es lo que me habían explicado. Es por ese motivo que cuando nos dotaron, cuando yo soy maestra, ¿no? Nos dotaron las computadoras, tenían Linux. Entonces nosotros no supimos usar, tampoco no nos capacitaron, más nos capacitaban con Windows, porque parece que tenían más conocimiento que los ingenieros que egresaban al sistema del Windows, ¿no? Entonces, así que han instalado en las computadoras los Windows, pero habían algunos ingenieros en sistemas que nos decían lo mejor que usted debe usar es el Linux. Entonces, ahora entiendo cuál ha sido la razón, ¿no? Como hemos crecido desde chiquitos, pero es como monopolizar. He visto que hay varios sistemas, ¿no? Entonces, sería bueno aprender a explorar también este otro sistema. Eso, sí. Mm, a ver. Bueno, bueno, eso sí. Hay muchos sistemas, pero bueno, es cada uno decide si usa Linux. Por eso les invito a usar Linux, no hay problema. Es libre, no es, no es que no deben aprender esto, ¿no? Es, por cierto, hay una comunidad de Linux en su propia página. Hay. También tienen grupos en Facebook, eh, en TikTok, si no me equivoco, en Instagram, en todo lado, ¿no? Bueno, Linux lo usarán unos del 100%, unos 30% usarán Linux en el mundo, ¿no? No es muy, no es para muchas, ¿no? Personas, ya que no usa mucho más comandos, ¿no? Por comandos se utiliza, ¿no? Linux, ya que en Windows o en Mac es puro instalar, siguiente, siguiente, instalar, siguiente, siguiente, nada más, ¿no? En Linux debes instalarlo mediante comandos y eso es mucha demora, ¿no? Pero eso sí, es libre de virus, ¿no? Porque en Linux siempre te va a pedir contraseña cuando instales lo que sea, ¿no? Ya sea cualquier programa, ¿no? Que necesites, ¿no? Digamos, si quiere, porque solito instala el virus, ¿no? Algunas veces en Windows y lo descarga en segundo plano en Windows, ¿no? La ventaja de Linux es como tiene contraseñas para esa brecha de seguridad tiene. Si algo descarga por
segundo plano, te vas a dar cuenta ya que te va a pedir accesos, ¿no? Y bueno, lo denegas el acceso y no vas a poder instalar, no va a poder instalar, ¿no? Eso es más que todo. ¿Alguna otra duda? Bueno, nos hemos pasado un poco el tiempo. Y bueno, mañana vamos a empezar el Windows. Que mil disculpas. Esta versión de Windows que no era tan Windows, era una versión de Linux, ¿no? Eso, eso, ¿no? Y bueno, gracias por escuchar y nos vemos el día de mañana. Que tengan una bonita noche y Dios los bendiga. Hasta mañana. Chao, chao.